vez más a este su programa Los Sótanos del Joder. Gracias por acompañarnos una semana más. Les recuerdo que estoy aquí con mis compañeros Isaac de Loza y con Gerardo Esparza. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque trae unas iniciativas muy originales por ahí para el municipio de Guadalajara, el regidor Luis Cisneros. Muchas gracias por acompañarnos, regidor. No, muchas gracias por invitarme a este programa tan laureado. Muchas felicidades, por cierto. Ya se ganó una pregunta de nombre y cargo. Sí. Sí, algo estamos haciendo bien en Guadalajara o muy mal para haber sido invitado por ustedes. Mire, de entrada, lo bueno es que alguien finalmente volteó a ver un poste de luz y dijo, ah, caray, está lleno de cables eso, ¿no? Hey. Y a alguien se le ocurrió decir, ¿y si los quitamos? Y a alguien se le ocurrió decir, pero hay cableras ahí. Y Sí. a alguien se le ocurrió decir, pues quítenlos. Sí, y las cableras en su momento dijeron, a nosotros nos da permiso la Comisión Federal de Electricidad y no tenemos que regularnos por lo que ustedes, Ayuntamiento de Guadalajara, tengan que decir. Y precisamente atendiendo a eso es que presentamos una iniciativa en Guadalajara para que como municipio tengamos facultades para exigirles a las cableras el retiro de ese cableado que representa un riesgo. No solamente es un tema de imagen urbana, lo he dicho yo, sino también es una lamentablemente bodega de cables, en realidad. Es una telaraña, una maraña que implica una afectación en la imagen urbana que nos... Ahora sí, para hacer honor al nombre del programa, nos jode la vista a todos. Y además ya representó pues un riesgo de seguridad que incluso ya lamentamos una pérdida de una vida humana, ¿no? Que como cada que este tipo de situaciones ocurren, muerto el niño, a tapar el pozo. Habían iniciado un poco antes, ¿no? Sí, ya desde la pasada administración incluso habíamos generado un acercamiento con algunas de las empresas de cable, te pudiera decir un par de ellas, con las que incluso iniciamos ya el retiro del cableado obsoleto, porque mucho del que vemos ahorita de esa maraña, el que vemos colgando ya no tiene ningún uso. Es cableado axial que en realidad ahí se quedó y nadie ha pasado por él. Entonces ya empezó una limpieza. Es cobre, quítenlo, véndanlo y fundan, Sí, fundan otro frijol, como decía Pope, que atraía mucho turismo. Sí, sí, Le ponen su machete a Lamo Torres. Sí, Ahí, otra cabezota. ahí, o todo el que se roban después ahí en la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Que no tenemos los nombres completos. Sí, sí. De hecho, sí, por supuesto es rentable también para las empresas. Ellos ya habilitan cuadrillas donde están retirando este cableado. Te puedo hablar de 500 kilómetros que, por ejemplo, Megacable ya retiró, sobre todo en Huentitán, y bueno, imagínate la cantidad de cable del que estamos hablando. Sin embargo, tuvo que ocurrir esto para que se volviera un tema de política pública. Se presentaron ya iniciativas en el Congreso, que bueno, las celebramos. ¿Se puede, regidor? O sea, Sí. o es buenas intenciones como suele ser casi siempre. Mira, hay ya aprobada por la Junta del IMEPLAN, la Junta de Gobierno, donde participan 9 ayuntamientos que conforman el área metropolitana, entre ellos, por supuesto, Guadalajara. En el 2020 aprobaron una norma técnica. Si bien la regulación de la infraestructura de telecomunicaciones es materia federal, lo que sí nosotros como municipio podemos intervenir es en temas relacionados con la seguridad, con la protección civil. Y también, algo muy importante, donde tenemos ya infraestructura subterránea, que prácticamente la totalidad del pavimento nuevo, del concreto hidráulico que Guadalajara ha venido poniendo ya en las pasadas 2 administraciones, cuando menos. El centro histórico tiene infraestructura de cableado subterráneo. En Santa Tere, que fue donde se dio este accidente, el primer cuadro de Santa Tere ya tiene infraestructura de cableado subterráneo, pero para las empresas les es más sencillo colgarse de los postes de la Comisión Federal de Electricidad, porque si utilizaran el cableado subterráneo, si hicieran uso de esa infraestructura, que sí es municipal, nos tendrían que pagar al municipio el uso de ese cableado. Cabrón, ¿no? Y no hay una norma que les obligue. Entonces, esta norma de IMEPLAN lo que plantea de ser aprobada por los municipios, en este caso Guadalajara, pero también se pudieran sumar los demás municipios del área metropolitana, ya entonces allí donde hay este cableado, esta infraestructura, perdón, para el cableado subterráneo, tendrían la obligación de hacer la migración. Y en caso contrario, ya procederían multas que nosotros estamos planteando, sean desde los 44 hasta los 140 ¿De mil qué pesos. depende y por qué no? Mira, yo lo que creo es... ¿De qué depende y por qué no va a ser real esto? Ya lo aprobó la Comisión de Obras Públicas, que es la que yo presido. Es decir, presento yo la iniciativa que lo que plantea es de que el municipio
haga propia la norma que ya fue aprobada por el IMEPLAN. Hay una ley de coordinación metropolitana que dice que las normas técnicas en diferentes materias aprobadas ¿Le por la podría Junta de pedir Gobierno que lo del IMEPLAN, simplificara muchísimo? a mí sí, por supuesto. Adelante, Depende gracias. de la voluntad política Gracias. del resto Muchísimas de mis gracias. ¿Qué compañeras les y compañeros. cuesta? Pues es que somos señora. políticos. Tú Sí, debes no, de no, entender. dejen de ser así. Suponiendo, hablando como político, suponiendo sin conceder que en Como Guadalajara abogado. se lograra, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el cableado municipal que está pasando Patria? Mira, yo ¿Van a descolgar creo y van a conectar abajo? que ¿o qué? en automático, si Guadalajara toma la iniciativa, No, pero- va a venirse en cascada con el resto de los eventos, porque finalmente somos la capital, ¿no? Somos la capital. También les platico que me he reunido con algunos compañeros de regidores De y otros regidoras municipios. de otros municipios, Tlaquepaque, de Zapopan, y quizá ellos nos ganen. A mí, en realidad, lo que me interesaría mucho es de que alguien iniciara para que todos los Cuando demás dice nos sumáramos. voluntad política, ¿de quién se refiere en específico? Muchas gracias por el aire acondicionado, señores. Güey, Mira, estamos yo al aire. creo que tiene que ver más con que hay diferentes interpretaciones de si tenemos o no la atribución, lo que tú decías, ¿no? Hay compañeros regidores que consideran que no es materia municipal. Yo en lo personal estoy convencido de que sí lo es y entonces tiene que ver más que nada con ese Pero- diálogo, ¿no? Ahorita el Congreso, perdón, Pero, o sea, ¿desde dónde está el poder decir si tenemos que ver en esto? ¿Desde qué parte del reglamento municipal o desde Pues qué es que parte? están Porque al final de colgadas cuentas, CFE es más arriba. sí, y finalmente, donde están los postes de la Comisión Federal de Electricidad, se supone además que están normados por criterios técnicos que de entrada no te deberían de permitir que los postes estuvieran ladeando porque hay una sobresaturación de cables. Nosotros suponemos que tienen el permiso de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, lo que sí podemos constatar es de que no se están cubriendo pues elementos muy básicos como es de que no puede haber una sobresaturación que después provoca Para que pasen replantearles los la trailers pregunta, y si que en te este tumban los temporal postes. se cae un poste Correcto. y alguien se electrocuta, se tropieza, se pasa lo que pasó con el joven que Sí, claro. pues prácticamente se asfixió, ¿de quién es la responsabilidad? De las Pues, cableras, ¿no? de las cableras, es correcto. Sin embargo, Usted presentó en este una momento- iniciativa para que eso no sea real y falta voluntad política. Correcto. En la cancha de quién está, de tal forma que si esto ocurre en el temporal que está en puerto, que ya no tarda en empezar o que para estas alturas ya está en la curso. cancha en la que está ahorita es en la Comisión de Gobernación, que lo que tiene que revisar... preside? Francisco Ramírez, compañero regidor de Movimiento Ciudadano, y también la Comisión de Hacienda, que la preside una compañera Francisco regidora. Ramírez. Ahí te encargamos. Ahí te Paco. encargo, sí. Pero a ver, son de MC, pasa al trámite y luego se lleva a pleno, ¿no? Se lleva a pleno y el pleno en su caso ya lo aprobaría y Guadalajara sería el primer municipio en adoptar esta norma técnica y esperemos que en cascada todos los Y municipios. supongamos- Ahora, voluntad política, les decía, porque también hay quienes consideran que necesitamos que el Congreso resuelva Claro. primero la ley y que luego entonces los municipios tengamos facultad. ¿Y qué? Mi posición es que no necesitamos esperarnos al Congreso. Y qué chido los cables. Pero luego están los teléfonos en las esquinas que ya nadie usa. Claro. Luego hay un montón de publicidad en avenidas que, pues nomás no. O sea, ¿qué sigue? Sí, sí, de hecho la norma implica todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, antenas, estos cabinas que ya no tienen ningún uso. Ahorita la vista está puesta en lo del cableado, pero yo te diría, incluso más allá, una iniciativa que también estoy empujando, que ya se aprobó, es un convenio con el gobierno holandés para generar, a manera de Frangé programa está orgulloso piloto... de tener convenios con Holanda. Y fíjate, en este tema en particular, que es el del Lemus, agua, güey. los Países Bajos lo son porque muchas de su territorio está bajo el nivel del mar y ellos tienen un conocimiento técnico sobre el aprovechamiento del agua. Ellos tienen una tecnología que nos permitiría hacer la reconversión de la red hidráulica para todo este desperdicio que tenemos y todo. Pues hay dinero. No lo hay. Entonces, por Tecnología eso el en planteamiento... los Países Bajos. Y En ellos Holanda. están dispuestos a invertir hasta 13 millones de pesos para fondear un fideicomiso que con iniciativa con 13 privada, millones de 180 pesos, millones. No cambia el drenaje de la colonia Tú Constitución. necesitas 180 millones de la iniciativa privada que no tenemos en el municipio, con un fideicomiso que constituyas junto con el gobierno de Guadalajara 3 millones, 11 millones del gobierno de Pídaselos Holanda. a Ciapa. Ciapa tendrá que Ciapa. participar. ¿Por qué? Porque para 9,000 tomas, en algunas de las colonias que tienen el mayor porcentaje, por ejemplo, de desperdicio del agua, No digas pudieras Ciapa muy generar- fuerte, los va a despertar. Hemos platicado con ellos y nosotros a través de esta tecnología tendríamos canaletas
con 4 servicios. Lo del voz y datos, o sea, para bajar todo el cableado aéreo y tener lo que es telefonía, internet y también electricidad. Electricidad sería el segundo de estos. Tener la red hidráulica renovada y tener también la posibilidad de tener ductos de gas natural. Es decir, y bueno, y el agua... No hay banquetas en el oriente, señor. Exacto, ¿por qué nos presumen cosas que no van a ocurrir, oiga? Mira, por lo pronto ya aprobamos la firma de este convenio, estamos en los estudios, estamos verificando que pueda ser en Balcones de Oblatos, en Santa Cecilia, en Lomas del Paraíso. Ya esto ya está avanzando, en 60 días nos tienen que presentar este estudio y a partir, insisto, de los criterios financieros, de que sea rentable, porque entonces sí, quienes participen de la iniciativa privada con esta inversión, que el ayuntamiento no puede sostener porque no tenemos los recursos, podrían ellos sí cobrarles a las empresas de cable, a las empresas de gas, y de 3 pesos que se recauden, 2 serían para el municipio en lo inmediato, sin nosotros tener necesidad de invertir, y 1 sería un plazo de recuperación de una tasa de retorno a 10 años, después de las cuales recuperarían su inversión con su debida ganancia y esa infraestructura sería ya del municipio. Insisto, es un programa piloto, puede ocurrir, puede no ocurrir. Yo creo que lo peor es no intentar. Pues ya, Tú aquí empezaste el programa diciéndome, oye, estás aquí porque a alguien se le ocurrió buscar una solución que quizá a nadie más se le ocurrió. Entonces, derivado de esa inquietud, a quien me buscaron a mí, de hecho fue, yo no los busqué. Yo salté a la fama, ¿verdad? Pues, no, de hecho, pues yo no he recibido ningún premio por mi programa, ¿no? O sea, yo digo, me alcanzó para que me invitaran al programa, que es famoso. gracias, y fíjese todo por voltear a ver un pinche cable de luz, ¿eh? Claro. Bien ahí. Claro. Oiga, ¿le parece si regresamos después de unos 2 minutitos? Regresamos con el regidor de Guadalajara, Luis Cisneros, para seguir hablando de cables. No se crean, regresamos con temas más interesantes todavía. 2 minutos, no se vayan, Los Sótanos del Joder, temporada 2. Bienvenidos de nueva cuenta, les dije 2 minutos a Los Sótanos del Joder. Muchas gracias por permanecer en esta emisión que tiene engalanada al señor Luis Cisneros, a quien tenemos aquí con muchísimo gusto, y quien hace unos minutitos nos decía, en la anterior administración, yo hice, deshice y fortifiqué, ¿no? Bueno. Usted sí dijo, volteé, el municipio es Guadalajara gracias a mí. Guadalajara soy yo. Guadalajara soy yo y el Pope me ayudó en algo, sí, ¿no? Aprovechando que nos dijo que el Pope, pues básicamente ahí lo tuvo usted para ayudarle a traerle los chescos. Yo sí quisiera saber dónde está el Pope. Usted es gente de él, ¿no? Sí, yo la verdad, Trabajó en Tlajomulco con él también, ¿no? No, de hecho a él lo conozco, te estoy hablando, en 1999, éramos pues unos chavos recién salidos de la facultad. El año en que mataron a Paco Stanley, señor. Justamente ¿Sí? En el charco de la rana, sí. Todos tenemos... En datos que nadie le importa. Generacionalmente, para los norteamericanos, lo de Jack Kennedy, pues para nosotros. Así es. Paco Stanley, sí. ¿Dónde estabas cuando mataron a Paco Stanley? Usted estaba conociendo al Pope. Yo conocí al Pope en la campaña la pre-campaña de gobernador de Enrique Ibarra. Por el cuando que nos pegaban ganó calcas. Jorge. Sí, Pero Enrique Ibarra, ¿priista o perredista? Priista. Competimos con Jorge Arana. Jorge Arana nos ganó. Fue cuando perdió la Bastida. Cuando Jorge Arana tenía el poder y la simpatía de todos, ¿verdad? Sí, estuvo a una semana de ganarle a Francisco Ramírez Acuña. El maestro Ibarra era el representante del PRI en el Consejo Electoral y ahí estábamos Ismael y yo y varios, Alberto Uribe, éramos parte del equipo de... Mi queridísimo príncipe está diciendo que estaba con usted pegando calcas. Ya veo dónde viene No, la me lo imagino, No recuerdo. O sea, Alberto imagínate el príncipe así de... No, Alberto no lo recuerdo, pero Ismael sí. Y pintaba bardas también. Y nos colgábamos a los postes a poner cables, bien, un aplauso, señor. Entonces se podía. Entonces no había tantos, entonces podíamos... Y de hecho, yo mi carrera política en realidad cuando ellos, Ismael, Alfaro, el propio Ismael, Pope, se van al PRD, siguiendo a López Obrador, yo sinceramente no me sentí identificado con el proyecto de López Obrador y me quedé en el PRI, le ayudé a Leobardo Alcalá, después a Aristóteles. Fue funcionario del exgobernador Aristóteles, ¿no? Sí, fui... Usted estuvo en el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor, me tocó echarlo a andar, sí. Allí generamos muchas políticas públicas. ¿Y en qué momento Enrique o Ismael levanta el teléfono y dice,
hay muchos cables en Tlajocaile. No, fíjate, no, No, fue en Guadalajara, Tlajomulco. en Guadalajara. Cuando Ismael llega a diputado a coordinar a la bancada, me invita y soy su secretario técnico en la Comisión de Hacienda. Entonces, desde allí, pues trabajamos con él en la confianza que nos teníamos de conocer mucho tiempo, Y pues a siempre pesar fue de que así, nunca habíamos sido... Siempre fue así de jocoso, de simpático, de agradable, Ismael. Ismael ha sido, sí, Sí, la, sí. la verdad la calidad humana es lo que más no, sí, por supuesto, yo era lo que te iba a decir. Tú estabas hablando de Isaac. No, de Ismael. Sí. No, de Ismael Todavía tiene una recuerdo cuando me calidad dijo que su humana. color favorito era el gris. Sí. Era el gris. Ismael, la verdad, una persona de su calidad humana es lo que lo significa. Siempre la capacidad de diálogo que él tiene con incluso quien piensa diferente, pues es lo que le aportaba también mucho al grupo alfarista. Sí, ¿no? si no Yo los creo que convence, él los cansa. generaba- Y yo personalmente le debo la regiduría pasada y también esta, porque en esta él me invitó en su proyecto de reelección. Finalmente él tomó la decisión de no Y en contender. este sentido que dice, a ver, soy gente de Ismael. De Ismael. En esa transición, ¿cómo se da la negociación con Pablo, con el actual Mira, alcalde de Guadalapopan? Pablo Lemos, que también yo le agradezco la disposición a que colaboráramos con él en la planilla una vez que él es invitado, nos platicó que fue Ismael, que incluso antes de ir a platicar con el gobernador, o sea, que sí platicó con el gobernador, le comentó su decisión, pero que fue iniciativa del propio Ismael que se diera la sustitución por Pablo. Y que Pablo le dijo primero pues que no renunciara, que lo iban a apoyar, que lo iban a acompañar en el problema familiar que poco sí. tenía. Yo te estoy diciendo lo que Pablo sí. nos dijo después a la planilla cuando nos conoció, porque nos Es que respetó eso a otro todos se da, los prenden que- la grabadora y la apagan y se transforman. Güey. ¿Sí? Mira, sé que hay muchas versiones, sé que hay mucha especulación, sé que hay mucho ruido, es natural. Sin embargo, yo me quedo con lo que en su momento dijo el propio Ismael y lo que después Pablo Lemos nos dijo a los que habíamos sido invitados a ser regidores por Ismael y que Pablo nos refrenda la invitación. Y él nos dijo que no hubiera él aceptado esa invitación si no hubiera sido el propio Ismael, que en casa de Pablo fue, lo visitó y le notificó la decisión. Ponle, si fue esto el viernes, el sábado él ya estaba buscando a Pablo, le comentó y que le pedía que él fuera el que asumiera la Y el candidatura. proceso de grilla al interior, una vez que ya quedan como candidatos a regidores, son regidores, y se viene estas rispideces que suele tener, bueno, ya no, porque despachan albóndigas y no recuerdo que en cierta cantina. Viejote. Ajá. Sí, no, y es ¿Sí parte se da? Mira, ¿qué observo? Yo observo que tenemos un gobernador que alrededor de él generó una serie de acuerdos entre diferentes grupos políticos que venían incluso de diferentes partidos o de diferentes expresiones y que ahora al surgir una figura como Pablo Lemos que tiene pues mucha popularidad, yo creo que Pablo Lemos tiene la popularidad que en su momento también Enrique Alfaro tenía saliendo de... Lo dijo. Finalmente, Ya le echó la sal. fíjate, Enrique Alfaro, te voy a decir yo cuál creo que es la situación que tuvo que enfrentar. Él estaba muy identificado con López Obrador. Siempre estuvo identificado con él. Contendieron juntos en una elección presidencial y de gobernador La que del perdieron. 12, la del 2012. Y yo creo que este discurso del cambio contra el PRI identificaba a mucha gente que era entre López Obrador a nivel federal y Enrique Alfaro a local. Lo que pasó yo creo que cuando este grupo, el alfarismo, propone una candidatura a la presidencia que fue la de Ricardo Anaya con una alianza de partidos en donde está el PRI, está el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, en una visión que esa sí comparto. Cuando les decía que yo no seguía a Enrique Ibarra al PRD, era porque yo no creo en los mesías políticos, yo no creo en que López Obrador sea, ¿no creen en Alfaro? no Pues creo en no. Fíjate que Alfaro, insisto, aglutina diferentes expresiones. ¿Cuál es la Alfaro, diferencia entre el presidente y el gobernador? ¿sí, No sí te hay. parece que no hay? No, Usted claro que dígame, no hay. usted ¿A ti te dígame. parece que No, o sea, uno le echa la culpa al otro, la seguridad también es culpa del otro, pero luego Tienen se el piden poder disculpas. hiperconcentrado. No puede dejar de notar el asombroso parecido que hay en la implementación de ciertas políticas públicas, particularmente Claro. la de seguridad es una de ellas. Claro, sin embargo, bueno, refiriéndome a esta visión de lo que México necesitaba, en el 2018 a mí me parece que era más importante el tener una alianza de partidos con una agenda común, que fue lo que empujó el grupo, y que eso generó el enojo Que por pues, de cierto, López Obrador. ese grupo que impulsó a Anaya
tenía de coordinador nacional de cultura al presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla. Raúl Padilla, justamente, era digamos... ¿Qué cosas, no? Es política, o sea, yo lo entiendo, y ahora el conflicto que se da también, tengo una interpretación, a mí me parece que el grupo Universidad supo jugar sus alianzas políticas de elección en elección sin necesidad de constituirse en un partido. Es decir, tenía actores y cuadros políticos que participaban en diferentes partidos, que al final respondían a un liderazgo, que es el del exrector, pues Raúl Padilla, por supuesto. Sin embargo, me parece a mí que cuando toman la decisión de ser partido con Hagamos, se equivocan, porque allí ya entonces tenemos a los gremios estudiantiles, académicos, administrativos, a los liderazgos muy identificados de la propia universidad en enseñar su juego político partidista. En generar o propiciar un partido, pero no se equivoca Movimiento Ciudadano al aliarse con el PAN, con el PRD, incluso en esa elección había coqueteos con el PRI ahí, ¿no? Fíjate, es que es el México porque pareciera plural que no es una alianza, o el México de una sola persona. O sea, yo veo a López Obrador con este discurso, esta filosofía, esta posición política de que soy yo. Que quede claro, lo decía bien. Que quede claro que aquí nadie está defendiendo al presidente, tiene todas las mañaneras para defenderse. Claro. Pero pareciera que sí se está defendiendo a alguien que es y su esos espejo delegados local. para seguir las mañaneras, ¿no? Ajá. Ay, no, Y bueno, finalmente a lo que voy es de que Enrique Alfaro se enfrentó como gobernador cuando se da cuenta de que al no habérsela jugado con López Obrador iba a tener un castigo político en materia de presupuesto, que no se iba a terminar el tren ligero, que no iba... Ahí asume una posición de confrontación que después trajo como resultado todo este tema que vimos de la limitación de las gasolinas, con el pretexto de que se estaba convirtiendo en huachicol. Tiene un costo político que le representa a Alfaro una caída en su popularidad. En el 2018 se confronta con el presidente y en el 2022 lo arropa. Sí, porque finalmente en ese momento... ¿Por política? ¿Por política? Ajá. Lo pelea un día y al día siguiente le pide perdón para pedirle dinero, o sea... Al final es que la posición del gobernador, yo entiendo, tiene una responsabilidad hacia sus gobernados. Y si tú te das cuenta de que tienes que negociar para terminar la línea 3, que tienes que negociar para poder tener recursos para la línea 4, que tienes que negociar y que encuentras el espacio pues para hacerlo y pues lo tienes que aprovechar. Pues incluso en su momento cuando el gobernador se deslindó del Movimiento Ciudadano, yo creo que obedecía un poquito a este propósito. Es decir, ok, yo ya no tengo una agenda política. ¿Se ha deslindado de todos el gobernador? Finalmente la responsabilidad, pero te digo, implicó un desgaste en popularidad, por supuesto, un costo político que tiene que asumir, que a lo mejor le rebasa. ¿Se la jugó? Que ¿Se la también jugó con quizá eso? cometió los errores de comunicación o de su relación que haya tenido con los propios medios de comunicación, quizá también. No voy a contestar estupideces. No me corresponde a mí decirlo, pero insisto, este desgaste de alguna manera fue, para el caso de Movimiento Ciudadano, le permitió a otro actor, como es Pablo Lemos, que tuvo ya 2 alcaldías en Zapopan, que tuvo ya la oportunidad, insisto, a invitación del Lo que propio está diciendo Ismael. en el intertexto es que Enrique Alfaro sacrificó de alguna manera su popularidad para que Por gobernabilidad. Otro actor político de su corriente emergiera o bulliera. No creo que haya sido la intención. Okay. Tuvo que sacrificar popularidad por gobernabilidad, Por el proyecto. por el proyecto, por la responsabilidad poder. política de ser gobernador. Y que esa coyuntura finalmente fue bien aprovechada por un Pablo Lemus que supo generar una imagen propia, un proyecto propio, y que ahora era lo que iba a llevar todo esto, que entre los grupos cercanos al Faro, Y que por se la eso son jugaron con él, necesario que se quiten los cables de los postes de luz. son ¿verdad? los que me parece meten ruido después en la relación entre Alfaro y Lemus. ¿Dónde está Pope ahorita? No lo sé. Pero es su brother. Sí, no tiene por su teléfono, le ha marcado y dicho, oye, ¿cómo simplemente estás? para decirle que cuenta Pope, conmigo, que estoy a sus bienvenido, órdenes. cáele. Yo me imagino que para un personaje que tuvo toda desde su temprana juventud hasta este momento un proyecto político y que tiene que tomar una decisión como la que tomó, no debe ser fácil. Entonces yo por supuesto que Era el próximo candidato a la gubernatura, sí. era seguramente alcalde reelecto y de ahí el candidato a la gubernatura. ¿Cuál sí fue es. el proyecto más importante que impulsó durante su alcaldía? Que no Ismael. sea la cabezota. La cabezota fue la cabezota de del Faro, fue del ¿no? Faro. José Sí. Force, que a mí me parece ¿Tampoco un fue la éxito, cabezota? la verdad. Está fea como la chingada, pero es un éxito. Sí, no, yo, mira, de Pues hasta los Ismael te letreros de diría... Guadalajara son un éxito, Y- ¿no? y No es un allí- tema estético.
Yo creo que lo que Ismael logró una serie de cosas como por ejemplo el implementar la ley antirruido, fuimos el primer municipio en sancionar el acoso sexual callejero, a nivel incluso nacional, 10 ciudades después del país siguieron la iniciativa que en su momento Guadalajara fue el primero en aprobar. Él impulsó la creación de una división especializada en atención a violencia de género, el de ABIM, que también replicaron otros municipios metropolitanos. Yo sí considero que Ismael también tuvo una capacidad de diálogo con todas las fuerzas políticas. Todas las votaciones, la verdad, salían por consenso, por unanimidad. Son estilos políticos distintos, pues, de diferentes actores. Y, insisto, pues yo siempre voy a estar agradecido con Ismael. Luego nos pasa el teléfono del Pope para marcarle e invitarlo. Sí, claro que sí. Claro que sí. Perfecto. Cáele. Pues muchísimas gracias, señor regidor Luis Cisneros. Qué bueno estuvo la grilla en el segundo bloque, ¿eh? Sí. Estuvo buena. No, a la hora. ¿Tiene Tenemos aspiraciones temas políticas pendientes. o me lo van a regañar después de esto? Ya guarde las pinzas cortacable. No, pues, yo qué te puedo decir. Yo aspiro a que poder ayudarle como regidor a que Pablo Lemos haga un muy buen desempeño como alcalde y que eso le permita a Movimiento Ciudadano tener un candidato muy competitivo en la persona de Pablo Lemos Un y hombre ganar de las siguientes partido. elecciones. Se lo agradezco mucho, señor regidor. No, Y a al ustedes contrario. también les agradecemos muchísimo, el equipo completo, Rubí Badilla, el bombón asesino de estos sótanos del Joder, Gerardo Esparza. Y yo, Isaac de Loza, de nueva cuenta, muchísimas gracias por quedarse 30 minutos de su tiempo viendo este espacio, que lo hacemos para ustedes con muchísimo cariño. Los sótanos del Joder, temporada 2, les agradecemos muchísimo que se queden con nosotros. Hasta la siguiente.